¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Asamblea de Consorcio. Hoy un programa distinto. Como siempre, nuestra costumbre, nos debemos a nuestro televidente, vamos a contestar las preguntas que nos llegaron, pero hoy tenemos el debut, puede ser, de Osvaldo como entrevistador. ¿Sí? Bueno, buen día a todos los televidentes. Sí, vamos a tener una presencia de un destacado jurista local, bahiense, así que dejamos la incógnita. La incógnita para el segundo bloque. Para el segundo bloque. Va a estar interesantísimo, ¿no, Osvaldo? Va a estar bien. Bueno, me alegra este rol que vas a tener. Bueno. Así que bueno, arrancamos con los televidentes. Es el caso de Azul, que nos consulta. ¿Qué diferencia hay entre reglamento de copropiedad y el reglamento interno? Azul, bueno, es muy linda la pregunta porque normalmente existe una confusión entre ambos. El reglamento de copropiedad es aquel que, digamos, primero tiene un rango de importancia mucho mayor, es aquel que se realiza ante un notario público en el momento de la división de condominio. Es decir, cuando se termina el edificio, se hace el plano de pH, se redacta el reglamento de copropiedad, que es lo que sería, para que usted lo entienda, el estatuto, las normas que van a regir ese consorcio en toda su amplitud. En toda su amplitud. Es decir, eso es un instrumento público y que, digamos, dura toda la vida del consorcio, porque para modificarlo necesita una serie de mayorías especiales para determinar lo que se quiera modificar. En cambio, el reglamento interno normalmente está ya aceptado por la doctrina en la República Argentina, que es las normas más básicas, normas de convivencia, normas que el consorcio toma mediante una decisión asamblearia para, por ejemplo, voy a hacer un par de ejemplos para que usted se note. Por ejemplo, horarios de entrada y salida, horarios de retiro de residuos, puede establecer horarios para la desinsectación de los departamentos, es decir, todo lo que hace a la normativa de convivencia fundamentalmente, puede establecer, horarios de ruidos molestos, claro. Depende de la categoría del edificio, si es un edificio mixto que tiene locales, oficinas y departamentos, también horarios de entrada y salida. Por ejemplo, los reglamentos internos funcionaron para establecer los protocolos COVID. Ah, claro, es verdad, tenés razón. Es una cosa que no estaba prevista en ningún reglamento de copropiedad. Están previstos en los reglamentos de copropiedad las generales de la ley, pero nunca van a estar cosas tan específicas como fue la pandemia. Claro. Así que, para concretar, el reglamento de copropiedad es el que emitió el escribano y que usted lo tiene que tener como propietaria porque todos tienen el derecho a tenerlo. Y el reglamento interno lo establece la Asamblea. Bien, perfecto. En mi consejo, normalmente ese reglamento interno tiene que estar redactado también con basamento jurídico, digamos, tiene que estar bien redactado y aprobado por una mayoría de la Asamblea, cosa de que sea de aplicación obligatoria para el resto. Exacto. Bueno, Azul, ahí Osvaldo, impecable, te dio la respuesta, así que espero que haya sido de tu utilidad. Osvaldo, vamos con Rubén Darío, nombre de escritor y poeta. Nos pregunta Rubén Darío, ¿cuáles son las obligaciones del administrador? ¿Debe entregar copias de todos los comprobantes de gasto? ¿Cómo podemos controlarlo? A ver, Osvaldo. Rubén Darío, la pregunta es amplia, tiene dos vertientes. Por un lado, vamos a abordar, voy a empezar por abordar una pregunta que usted hace que tiene sentido, es decir, usted pregunta si tiene obligación el administrador de entregar todos los de entregar todos los comprobantes a los consorcistas. Esto es una pregunta muy común que se hace por alguna confusión que trajeron algunas normativas de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero para ubicarnos acá en Bahía Blanca, imagínense que el administrador tuviera que sacar fotocopia a todos los comprobantes de gastos del mes y mandarlo a todos. No es un gasto prácticamente inoperante. Pero con respecto a esa parte, y que tiene que ver con lo que usted pregunta sobre cómo controlar al administrador, obviamente, con respecto a esa parte, lo que sí está
determinado es que el administrador debe poner a disposición todos los comprobantes de todos los consorcistas. Exacto. Es decir, que ya se ponen a disposición los comprobantes, usted pide la autorización, para ir a la oficina del administrador, y se le van a suministrar sus comprobantes. Volvamos al contexto de su pregunta. ¿Cómo controlar al administrador? Bueno, generalmente la rendición de cuentas tiene que ser clara. Es decir, la rendición de cuentas del administrador tiene que ser clara en todos sus rubros, de modo tal de que usted pueda saber en dónde están las erogaciones, que es lo fundamental que se controla. Claro. Y para mí es de fundamental importancia que el Consejo de Propietarios sea el ente controlador de eso. Sí. Porque primero que son los que están tomando las decisiones con el administrador. Claro. Y en segundo orden, normalmente los consejos de administración se reúnen con el administrador y además toman las decisiones sobre las principales compras, que es donde yo sigo pensando donde apunta su pregunta, que es, bueno, a ver si el administrador es fiel, se hace bien las rendiciones de cuentas y se utiliza bien su dinero, porque el dinero es de la comunidad consorcial, el administrador es un mandatario. Pero sí resulta interesante, como la producción me anticipó su pregunta y como siempre decimos, las preguntas nos hacen estudiar un poquitito. Hay una nota justamente de un tratadista de Derecho, el doctor Constantino, que habla de una pirámide de obligaciones del administrador, que está muy interesante, como decir, a ver, ¿qué es lo fundamental, lo que sigue, que el administrador debe cumplir, digamos, punto por punto? Y se los voy a leer, porque creo que es de mucha utilidad. El primer punto que el administrador tiene que cumplir es la obligación, cumplir con el reglamento de propiedad en la medida que no sea violatorio de la ley. Claro. Es decir, como decíamos en la pregunta anterior, hay un reglamento de copropiedad. Ese reglamento de copropiedad establece, no sé, por ejemplo, el ejercicio financiero finaliza en mayo y en 2 meses el administrador tiene que presentar una rendición global de todo el año. Bien. Esa obligación la tiene por reglamento. Perfecto. No la puede eludir. Segundo punto, después del reglamento, el Código Civil y Comercial de la Nación. Y me resultó muy interesante que Constantino lo ponga en este segundo orden. ¿Por qué? Porque las legislaciones locales, que yo quiero hablar un poquitito porque tiene que ver con la pregunta también, de la ciudad de Buenos Aires, las que podría eventualmente ser vigentes en la provincia de Buenos Aires, pueden ser distintas y llevar a confusión. Entonces, hay un marco normativo legal que es ese. El tercer punto, fundamental, las resoluciones de asamblea. Claro. Fíjese, esto está en el reglamento, esto está en el Código Civil, esto decidió la asamblea. Claro. ¿Qué decidió la asamblea? Un ejemplo, aplicar el 3% de intereses a los deudores. Claro. Bien. Eso posiblemente no está en el reglamento, tampoco lo va a decir el Código Civil. El Código Civil va a decir, que puede aplicar una tasa de interés al deudor, pero la asamblea fijó. Cuarto, el reglamento interno. Y Constantino lo incluye el reglamento interno como una de la pirámide de las obligaciones, que, insisto, es muy interesante, pero ese reglamento yo les aconsejo que sea redactado por el administrador con la asistencia de un letrado. Bien. Para que no tenga, digamos, errores jurídicos. Perfecto. Normalmente hay reglamentos, por ahí se pueden copiar, pero por encima de que la asamblea diga cuál es el espíritu, digamos, a ver, ¿qué le llamo el espíritu de la decisión? Es decir, por ejemplo, bueno, queremos que haya seguridad en el edificio, por eso ponemos horarios, ponemos esto, ponemos lo otro. Bien. No sé, o prohibimos las mascotas exóticas, como hablamos en otro programa. Sí. Bueno. Quinto, esto es muy interesante, los acuerdos celebrados o compromisos tomados por el administrador que beneficien al consorcio. Muchas veces el administrador toma decisiones que benefician al consorcio, que no son objeto de... Por ejemplo, me tocó a mí participar en una renovación de un contrato de antena de telefonía y logramos sobre la oferta una mejora
del casi un 30% sobre eso. Bien. Eso está a favor del consorcio. Sí, totalmente. Entonces viene en el orden de prelación. Bien. Bueno, sexto pone las normas del mandato. Siempre son complementarias. Las normas del mandato civil y comercial, porque nosotros revestimos el carácter de mandatario, el administrador. Entonces hay algunas normas del mandato que no pueden ser vulneradas. Y bueno, y el séptimo punto pone que se atienda siempre a la tipicidad de situaciones que hay según dice la situación social o el lugar o la parte territorial. No es lo mismo administrar un consorcio en el centro de Buenos Aires que en el centro de Bahía Blanca o que en un barrio. Para nada. Entonces hay situaciones que en los juicios y en los conflictos se ameritan que dimanan del lugar y la tipología que tenga el barrio o el complejo o cosas. Así que me pareció interesante. De todas maneras, pues se nos va. Está ahí, el sí. bloque. El artículo 2067, que después lo podemos leer, establece los derechos y obligaciones del administrador en forma clara y concisa. Son 7, 8 incisos muy, muy claritos. Y bueno, y para controlarlo, consejo de propietarios y solicitar documentación. Y bueno, siempre hay un principio de confianza. Si se vulnera esa confianza... No, vale. Bueno, Rubén Darío, ahí te contestó Osvaldo. Osvaldo, vamos yéndonos porque ya estás listo. ¿Estás listo? ¿Viene la entrevista? Muy bien. Segundo bloque, entonces. Entrevista de Osvaldo. Bahía Clima, climatización para el hogar, empresas y consorcios. Bransen 62, 2915-385750. Administración de consorcios. Florín, servicios inmobiliarios. Solicite presupuesto por WhatsApp. Agradecemos a los más de 450 consorcios y administradores que desde hace 20 años confían en nuestra calidad de gestión, transparencia y seguridad en la cobranza de expensas. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. Meloni Administraciones, Las Heras 359, 12F, Bahía Blanca. Bueno, como les habíamos anticipado, tenemos hoy el placer de recibir al doctor Mario Zelaya, que es un distinguido profesional de nuestra ciudad. Bueno, también tengo que decir, me une con él una cordial relación. Pero para los que no lo conocen, les voy a comentar que el doctor Mario Zelaya es abogado, es escribano y es magíster en Derecho Privado. Es profesor de la Cátedra de Derechos Reales e Institucionales de la prestigiosa Universidad Nacional del Sur. Eso de prestigiosa lo agregué porque es mi corazón mirando al sur, y es director del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Y agrego que es un honor que el doctor Zelaya haya elegido, haya permitido que en nuestro programa presentemos esto que va a estar en pantalla, que es un libro recientemente editado sobre el cobro de las expensas comunes. Exacto. Buen día, doctor Zelaya, ¿cómo le va? Buen día. Antes que nada, el gusto es mío por haber recibido la invitación y agradezco las palabras de bienvenida. No, por favor, por favor. Para nosotros, bueno, por supuesto, es un gusto y ya le vamos a hacer un par de preguntitas. Sí, claro. ¿Por qué la decisión de escribir un libro sobre el cobro de las expensas comunes? Es cada día mayor la cantidad de gente que vive en propiedad horizontal. Yo en las primeras páginas del libro doy una pequeña estadística o aporto según la cual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 3/4 partes de la matrícula son de propiedad horizontal. Lógicamente hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ese modelo se va replicando en toda ciudad grande. Más del 50%. 3/4 partes. 3/4 partes de matrículas en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son correspondientes a propiedad horizontal.
Ese modelo, reitero, se va replicando en ciudades grandes del país. De hecho, no hace falta que lo diga yo, cada casa que se tira da lugar a un edificio. Ese edificio está sometido al régimen de propiedad horizontal. Es decir, es mucha la gente que vive en propiedad horizontal. Sin embargo, yo también aporto siempre que la gente que vive en propiedad horizontal generalmente, y está bien que sea así, no lo hace pensando en un régimen jurídico. Será pensando en el costo, en la comodidad, en la seguridad, en estar cerca de la familia, quizás en alguna amenity, pero no lo hace pensando en el régimen jurídico. Y sin embargo, una vez que empieza a vivir, se encuentra con una situación muy extraña que nosotros la graficamos cuando damos clase, es que la persona que adquiere una unidad adquiere un cubo de aire, en definitiva. Un cubo de aire, en todo caso, revestido, porque nada de lo que adquiere es totalmente propio, porque los muros son comunes, el piso es común, el techo es común, salvo algún tabique divisorio interno, el revestimiento, un piso, pero el resto es común. Y eso trae consecuencias terribles al momento de la convivencia en cuanto al régimen de infracciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Sabe, doctor? Sí. No quiero interrumpir, pero, Por favor. Pero yo le decía otro día a los televidentes, en realidad de las preguntas, que realmente el 80 o el 90% de las preguntas tiene un sesgo jurídico. Claro. Es la problemática siempre termina en... Ustedes piensen algo que por ahí no todo el mundo conoce, que el Código Civil y Comercial dice expresamente que el reglamento se incorpora al título de la adquisición. Es decir, que aunque yo no conozca ni siquiera de su existencia, ¿sí? En todo caso puedo leer la escritura, me leen la escritura cuando compro una unidad funcional, pero por ley viene anexado también el régimen jurídico que trae el reglamento de propiedad horizontal y la gente ni siquiera se preocupa en conocerlo. Y ahí empiezan luego los problemas de cláusulas abusivas, problemas de desconocimiento. Yo pensé que se podía, pero ahora me dicen que no. Y generalmente terminan en un conflicto judicial. Yo consideraba que justamente, respondiendo ya a la pregunta, que el tema de las expensas es uno de los temas quizás más desconocido dentro de la problemática de la propiedad horizontal, porque más o menos uno habla con otra persona de las asambleas, del administrador, no digo que se conozca todo, pero son temas un poco más cotidianos, ¿sí? Un poco más pedestres, pero el tema de las expensas tiene mucho concepto jurídico o mucho conflicto jurídico que no siempre está bien solucionado en las normas. Entonces, como yo digo, la idea del libro no es hacer una novela que sea de lectura lineal, sino tener un espacio de consulta para cuando alguien tenga un conflicto diga, a ver, si a alguien le pasó, capaz que tengo la solución acá. Y esa es la razón por la cual quise publicitar la idea. Acredita, pese a ser joven, una larga experiencia de campo, no solamente docente y universitaria, Claro que sí. con lo cual creo yo, bueno, recién lo he comenzado a leer el libro, pero podría preguntarle esto. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra el administrador a la hora de cobrar las expensas de los deudores en mora? Sí. A ver, pensando, yo creo que los principales son dos. Hay uno que yo doy fe que ustedes hablan permanentemente, los he escuchado hablar del tema, es el plazo de la prescripción. Es decir, el plazo más corto de prescripción. Para el que no está al tanto, ustedes saben que no hay un tiempo ilimitado para iniciar una acción judicial para el cobro de cualquier crédito y tampoco de las expensas. En el caso de las expensas, el tiempo útil que tengo para iniciar una acción judicial es de 2 años. Uno puede pensar, 2 años parece mucho, pero a los efectos del cobro de las expensas, nadie inicia un juicio con 1 mes, 2 meses, 3 meses de mora, no solo por un tema del administrador, muchas veces el propio abogado cuando recibe el tema dice, che, ¿me vas a traer un tema por tan poco dinero? ¿Por qué no esperás en todo caso que se junte? Claro, el administrador hace las gestiones extrajudiciales, como siempre. Llega un momento en el cual ante el no pago, se inician los juicios generalmente sobre el borde de la prescripción, porque son 2 años nada más. Antes eran 5 con el régimen anterior de la ley 13.512. Claro. Ahora son 2. Entonces, la verdad que ese es un gran problema porque el administrador tiene que estar apurándose generalmente sobre el vencimiento del plazo de prescripción para ingresar el pedido en tiempo, porque si no, lógicamente, se ve abatido con la responsabilidad que le puede caber. Justamente, doctor, tuvimos una pregunta que es bastante común que con los cambios de locatarios quede el famoso tema de expensas adelantadas o no adelantadas vencidas, que quede un periodo impago. Claro. Entonces, a veces en los edificios nos ha pasado que son
supongamos, mandar hoy una carta documento y hacer una consulta, casi es tanta erogación como intimar una sola expensa. Por ejemplo, o ponerse en otro tipo de conflictos, como por ejemplo no recibir el pago siguiente para que se salde ese mes y genera una incomodidad mucho más grande que el beneficio que se quiere recibir. Sí, ahora, a ver si interpretamos bien la novedad. Es decir, hoy, digamos, la ejecutividad, pero no sé si la palabra adecuada, sobre la deuda puede ir sobre el usufructuario, el inquilino o el propietario. No, el inquilino no. No. Es propietario, ¿sí? O poseedor con título. Es decir, poseedor tiene que ser. Correcto. Es decir, poseedor por boleto de compra-venta. Puede ser usufructuario, que es un poseedor con un derecho real. Bueno, esa es otra confusión que nosotros notamos. Poseedor. Lo que pasa es que es un tema, en realidad es un tema mucho más discutido que lo que la ley parece hacerlo simple, porque si uno quiere ir contra el poseedor, también tienes que encontrar un patrimonio para cobrarle. Hoy por hoy, teniendo titular... Sí, teniendo titular es la verdad que ponerse en conflicto, imagínense ustedes subastar un usufructo, por ejemplo. Sinceramente no. A ver, está la posibilidad, es buenísimo, se amplía esa posibilidad, pero hoy por hoy todos vamos contra el propietario. Ese viejo lema que siempre es preferible un mal arreglo que un juicio sigue siendo... Sí, totalmente. Y perdónenme que completo la respuesta. El primer problema que se encuentra el administrador es la prescripción. Y el segundo, y creo que ustedes lo saben más que nadie, es que tiene que ponerse a juntar muchos papelitos para iniciar un juicio de cobro de expensas. Porque la ley parece hacerlo muy claro, diciendo el certificado de deuda es título ejecutivo. Pareciera ser que el administrador se sienta, redacta un certificado de deuda, lo firma, ni siquiera requiere la firma del deudor y ya inicia el juicio. No es tan sencillo. Porque uno, una vez que tiene redactado el certificado, tiene que demostrarle al juez que la persona que firma es quien debe firmar. Entonces tenés que acompañar una copia certificada del acta en la cual se lo designó como administrador. Pero a su vez tenés que demostrarle al juez que lo que dice el certificado en cuanto a las fechas de la mora, los intereses que querés cobrar, surgen del reglamento. Razón por la cual tenés que acompañar también un reglamento. Vas a tener que demostrar, por las dudas que se te complique, que la persona a la que vas a demandar es la propietaria. Entonces vas a tener que pedir un informe de dominio. Para pedir ese informe de dominio tenés que contar con los datos catastrales y los datos de la matrícula, que no siempre es fácil conseguir para los administradores, porque lógicamente no reciben los impuestos de todo el mundo. Entonces se me ocurre que ante el corto plazo de prescripción y la cantidad de papeles que tiene que conseguir el pobre administrador a la hora de iniciar un juicio de cobro de expensas, sinceramente, ahí se le complica. Lo que usted dijo, pobre administrador, la verdad que es la primera vez que lo escucho, porque siempre somos, no somos los buenos de la película. Bueno, nos queda mucho en el tintero. Lo podemos invitar para la semana que viene para continuar este diálogo. La verdad que es muy importante. Nosotros siempre insistimos a nuestros televidentes que cada consorcio es conveniente, es necesario que tenga su asesor letrado, porque los administradores tenemos algún pequeño conocimiento jurídico, pero todas estas cosas hacen a la normalidad de la vida consorcial. Así que bueno, gracias doctor, gracias Mario, amigo, hasta la próxima. Bueno, Waldo, qué bien la entrevista, la verdad que me encantó. Sí, y salió fresca, porque ustedes se conocen, por eso la estaban disfrutando, me pareció muy natural. Que fuera del tono formal que le damos por respeto a todos, y especialmente porque es pero además de ser un gran jurista, es un gran amigo. Así que, bueno, notó. Y no queda, nos quedó. Te quedó. Así que bueno, le invitamos a los televidentes, Waldo. En la próxima seguimos otro rato con Mario Zelaya.